Buenas tardes, chicos. En este ejercicio vamos a practicar una vez más la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli con altura. En este ejercicio en particular no les voy a hacer todos los cálculos, sí, obviamente se los voy a plantear. Vamos a hacer todo el razonamiento del ejercicio, vamos a desarrollarlo por completo con las ecuaciones, pero los cálculos los van a hacer ustedes para corroborar que sí llegan a los mismos resultados, para que se familiaricen con la calculadora y el día del parcial no pierdan tiempo en entender cómo se meten los datos en la calculadora para que salgan bien. El ejercicio nos dice, en la tubería mostrada en la figura fluye agua y se descarga libremente a la atmósfera. Fíjense que he resaltado atmósfera, ya van a ver por qué. Y nos dice, para un flujo másico de 0,15 metros cúbicos sobre segundo, determine la presión en el manómetro, es decir, esta presión 1. ¿Qué datos tenemos? La densidad 1, que son 8 centímetros, como nos muestra la figura, pasado a metros son 0,080 metros. La altura 1 he puesto que 0, ¿por qué? Porque si yo muestro, marco que de este punto a este punto hay 12 metros, entonces este punto lo tomo como una altura 0. Un diámetro 2 que nos muestra la tubería de 5 centímetros, es decir, 0,050 metros. Y la altura 2, como mencioné, de este punto a este punto son 12 metros. Entonces, la altura 1 es 0 y la altura 2 es 12 metros. El caudal o el flujo másico nos está diciendo que es 0,015 metros cúbicos sobre segundo y presión 2, 100.325 pascales. ¿Por qué? Porque como dijimos, se descarga libremente a la atmósfera. Aquí se está descargando a la atmósfera y la presión atmosférica es 101.325 pascales. Bien, ¿cómo encuentro esa presión? Yo tengo por el principio de Bernoulli que me relaciona un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura más la presión. Y me dice que eso es constante. ¿Qué significa que sea constante? Que todas estas presiones, todos estos valores en la parte 1, la suma de todos esos valores es igual a la suma de todos esos valores en la parte 2. Fíjense que les he diferenciado con colores para que no tengan como mucha confusión. Bien, entonces, eso que al decirnos que es constante significa que toda la suma de estos términos es igual en el punto 1, es igual en el punto 2, si hubiesen más puntos sería igual en todos los puntos. La suma de los términos, no cada uno por individual, sino la suma de los tres términos. Bien, entonces, esta presión 1 es la que yo tengo que hallar, es la que me están pidiendo. No, ¿por qué? Porque a mí me dicen determine la presión en el manómetro, ¿sí? Y veamos lo siguiente. Recuerden, entonces, estas presiones que yo encuentro acá, P1 y P2, son presiones absolutas. Y el ejercicio me está pidiendo presión manométrica. Determine la presión en el manómetro. Entonces, ¿cómo conozco la presión en el manómetro? Entonces, recordemos que nosotros habíamos dicho que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más presión manométrica. En este caso, la que me están pidiendo es la manométrica. La presión absoluta, que sería esta P1, y la presión atmosférica, ya la conocemos, que es un valor ya definido, que es 101.325 pascales. Entonces, presión, dijimos que estas presiones P1 y P2 son presiones absolutas, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Por lo tanto, si yo despejo esta presión manométrica, me queda que la presión manométrica es la presión menos la presión atmosférica. Entonces, recordemos, cuando nosotros hayamos despejado de esta ecuación esta P1, que es nuestra incógnita, de la ecuación, tenemos que restarle la presión atmosférica para poder decir que es la presión manométrica, ¿ok? Tengan eso en la cabeza. Bien, yo tengo mi ecuación, pero ¿qué pasa? Yo tampoco conozco ni B1 ni B2. ¿Y cómo lo puedo resolver? Por mi ecuación de continuidad.
Recuerden que la ecuación de continuidad nos relaciona el flujo másico con la velocidad y con el área nos dice que es constante. ¿Qué significa que sea constante? Que el flujo es constante y el producto de B1 por A1 va a ser igual al producto de B2 por A2, si hubiese más va a ser igual al producto de B3 por A3, etc. Bien, entonces el flujo, cuando tenemos un fluido en movimiento, es constante. En el punto 1, en el punto 2, en el punto 5, en todos los puntos, el flujo másico o el caudal es constante. Esto no lo olviden, por favor. ¿Qué significa? Entonces que el flujo, como dijimos que era constante, va a ser igual a B1 por A1 y también el mismo flujo va a ser igual a B2 por A2. Entonces, como lo que me interesa es B1 y B2, despejo de las dos ecuaciones y me queda que B1 es igual a Q sobre A1 y que B2 es igual a Q sobre A2. Estas áreas, como están multiplicando, simplemente están pasando a dividir. Las áreas las puedo conocer porque yo conozco tanto el diámetro 1 como el diámetro 2. Bien, recuerden que el área es pi por radio al cuadrado. Como nosotros lo que tenemos es el diámetro, entonces es pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Y una vez yo reemplazo los valores de esos diámetros, ustedes van a hacer esos cálculos en su calculadora y van a llegar a que el valor de A1 es 5,03 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y que el valor del área 2 va a ser 1,96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, entonces yo ya tengo estas áreas, ya tengo este flujo que me lo da el ejercicio, entonces puedo proceder a encontrar esas áreas, ¿sí? Aquí simplemente reemplacé este caudal por el que nos da el ejercicio y cada una de las áreas, el área 1 y el área 2, y llegué a que mi velocidad 1 es 2,98 metros sobre segundo y que mi velocidad 2 es 7,65 metros sobre segundo. Bien, entonces yo ya conozco B1, ya conozco B2, entonces tengo que hacer los cálculos para encontrar B1. Bien, yo despejo P1 de esta ecuación, ¿sí? Entonces, todo lo que está acá sumando estos dos términos pasan al otro lado a restar. Entonces me queda que P1 es igual a toda la parte del lado derecho de la parte 2 menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la densidad por la gravedad por la altura 1. Veamos que en el ejercicio la altura 1 dijimos que son 0 metros, ¿sí? Entonces, si son 0 metros, bueno, acá tenemos todos los demás datos, tenemos la densidad y tenemos la presión 2 que dijimos que era la presión atmosférica, ¿sí? Y esa altura 1, como es 0, entonces este término completo se va a anular porque 0 por cualquier otro valor va a dar 0. Entonces esta P1 se nos reduce un poco y nos queda que es un medio por la densidad por B sub 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 más la presión 2 menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Con esto despejado, yo voy a reemplazar cada uno de los valores. Como dijimos, la densidad la conocemos, la velocidad 2 la conocemos, la altura 2 la conocemos porque sabemos que son 12 metros. La presión 2 la conocemos porque sabemos que es la presión atmosférica, 101.325 pascales, y la velocidad 1 también la conocemos. Cuando yo introduzco todos estos datos en la calculadora, llego a que P1 es 2,44 por 10 a la 5 pascales. Pero entonces recordemos que estas presiones son presiones absolutas, ¿bien? Como habíamos mencionado. Y que lo que yo quiero es mi presión manométrica. Entonces, mi presión manométrica 1, la que me mide este manómetro, entonces es P1, la que acabo de encontrar, menos la presión atmosférica. Reemplazo, ya sabemos que mi presión atmosférica es 101.325 pascales, reemplazo y llego a que esa presión manométrica 1 es igual a 1,42 por 10 a la 5 pascales. Bien, chicos, con eso hemos llegado al final del ejercicio. Nosotros generalmente lo que hacemos es un mismo procedimiento. Aplicamos la ecuación de continuidad, vemos qué datos tenemos, si necesitamos sacar el flujo o si necesitamos sacar las velocidades,
Con esos datos en mente, llegamos a la ecuación de Bernoulli y vemos cuáles datos se nos pueden anular. Cuando tenemos ejercicios con altura, generalmente uno de los dos datos de altura se va a cancelar. Dependiendo cómo yo establezca mi sistema, yo digo, acá por ejemplo es mi piso y está subiendo a una tubería, no sé, a un segundo piso que está a 12 metros. Entonces mi altura 1 va a ser 0 y mi altura 2 va a ser a donde termina esa tubería. Entonces siempre se me va a anular alguno de esos términos. Bueno chicos, con eso hemos llegado al final del ejercicio. Espero que lo hayan entendido y cualquier duda me pueden escribir al correo.